Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a una entrega más de esta serie de repensando o repasando el mensaje, confirmados en la verdad presente. La idea es traer a colación el mensaje predicado el último domingo en la iglesia local, de tal manera que podamos repensar o repasar un poco sobre él. Nosotros estuvimos hablando bajo el título Perseverar en la gracia de Dios. Y sustentamos ese mensaje dominical en Hechos capítulo 13, versos 42 y 43, y lo leímos en la Reina Valera del 60. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Se puede decir que en 2 versículos bíblicos está el resumen, conclusión y aplicación de un poderoso mensaje predicado en una sinagoga judía de la dispersión. Pablo hizo un recuento histórico de la misión de Dios centrando en la persona y obra de Jesucristo. Pablo fue muy sincero al decirles a los asistentes: hermanos, escuchen bien, estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Los gentiles que estaban presentes en esa sinagoga en Antioquía de Pisidia, ellos son parte de las personas que pueden disfrutar de los judíos de la dispersión. Es decir, los judíos que no están en Israel o en Judea, están en otra parte del mundo, levantan una sinagoga y son un poco más abiertos para que las personas de la comunidad gentil también puedan participar. Entonces aquí tanto Pablo como Bernabé encuentran a cristianos, a judíos y a gentiles, a los cuales se le predica la palabra. Los gentiles estaban tan contentos que querían seguir oyendo del evangelio, y esto es muy bueno. Las predicaciones eran de sábado a sábado. ¿Cómo decir nosotros los creyentes de este tiempo que para nosotros el día del Señor, el santuario en el tiempo es el domingo? Entonces ellos querían asegurarse de que tanto Pablo como Bernabé iban a estar presentes el siguiente sábado, en la siguiente predicación. Y uno como predicador puede prometer que nos vemos el próximo domingo o que nos vemos el próximo sábado, pero uno no tiene el poder de saber en sí que va a estar presente. Entonces lo que hacen Pablo y Bernabé es exhortar a esta persona a perseverar en lo que hasta este momento habían oído. Es como decirles: sean perseverantes en lo que han oído, sean perseverantes en el gozo que tienen ahora, sean perseverantes en esa solicitud de oír y de recibir la palabra de Dios. Perseverar se refiere a mantenerse constante en lo que se ha empezado, así como una manera de ser y de proceder. Ellos estaban demasiado contentos porque en ese momento habían recibido una palabra que los llenó de ánimo y de esperanza en la persona de Jesucristo. Entonces, como nosotros no sabemos qué es del día de mañana, la recomendación es perseverar en lo que en el día de hoy hemos recibido. Entonces, es el mensaje que se le está dando: perseverar en la gracia de Dios. Ellos deben, en otra manera, crecer y perseverar en esa palabra que se le ha dicho. En el mensaje dominical, nosotros trajimos como refuerzo a Isaías, capítulo 26, los versículos 3 y 4, para que los hermanos que escucharon el mensaje
tuvieran mayor claridad de lo que Pablo y Bernabé le estaban recomendando a estos judíos y prosélitos piadosos de Antioquía de Pisidia. Escuchen bien lo que dice Isaías 26, 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjese qué cosa tan interesante de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer con las personas que perseveran. Persona cuyo pensamiento persevera porque ha confiado. Es decir, ¿por qué persevera? Porque confía en Dios. No importa el momento, no importa si es temprano, si es tarde. Esta persona, sus pensamientos se mantienen firmes. Como también dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Que el que piensa estar firme no caiga de esa manera de pensar. Entonces Isaías está reforzando aquí el mensaje dominical de perseverar en la gracia. Dice, porque en ti ha confiado. Entonces en ti ha confiado está en un término pasado. Y el verso 4 dice, confíate en Jehová perpetuamente. Entonces te lo pone en futuro. Como tú confiaste el día que recibiste la gracia de Dios, pues sigue confiando. Es decir, sigue perseverando. Aquí dice, hazlo de manera perpetua. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el sentido de que los años no hacen mella en el Señor, pero ni los días, ni las semanas, ni los meses, nada. Dios sigue siendo el mismo. Entonces nos conviene perseverar en la gracia de Dios. Mire cómo yo se lo presenté, porque en Dios ha confiado, una experiencia probada, es una experiencia confirmada. Isaías 26:3. Y luego confiad en Dios perpetuamente. No hay desánimo, no hay deseo de servirle a los deseos de la carne. Y ahí sí vale la redundancia. No hay deseo de servirle a los deseos de la carne. Este es un mandato consejo que hace muy bien a nosotros. Nos hace muy bien a nosotros. Este mandato de parte del Señor. Porque para perseverar y no para desmayar. También mencionamos en Romanos capítulo 2, los versículos 6 y 7, hablando de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren, vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Ahora, si uno vuelve a esta experiencia de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, como está narrado aquí en Hechos capítulo 13, nosotros nos vamos a dar cuenta que desde el verso 16 hasta el verso 41 es que Pablo está predicando. Ahí está el cuerpo del mensaje. Y para predicar, Pablo lo primero que hace es pedir silencio para que la palabra de Dios pueda ser oída, para que no hayan distracciones. Siempre es bueno en la iglesia local estar en absoluto silencio, prestando atención a la palabra de Dios para poder decir un amén o poder glorificar a Dios por las maravillas de Él que estamos escuchando en el mensaje evangelístico. Quiere decir que, como le dije al principio, aquí lo que hay un resumen completo que va desde la cautividad del pueblo en Egipto, los 40 años en el desierto, el tiempo de los jueces, el tiempo de Saúl, el tiempo de David, hasta llegar al tiempo de Juan el Bautista y también explicar lo que es la persona y la obra de Jesucristo. Entonces, con un mensaje de esa manera, las personas están ávidos de seguir escuchando. Entonces ahí que viene el gran consejo. Un consejo que fue dado hace 2000 años, 20 siglos, y que el consejo sigue para hoy. Perseverar en la gracia de Dios. Ya estamos dentro de la gracia de Dios. Unos entraron hace mucho tiempo, otros entraron recientemente. Ni un grupo ni el otro debe salir, sino perseverar en ella.
perseverar en ella, como muy bien nos recomienda la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versos 32 al 36, donde nos habla de la perseverancia, de permanecer en el Señor, porque al final vamos a obtener precisamente lo que nos prometieron y lo que nosotros anhelamos. No hay razón alguna para, después de haber experimentado un gozo tan extraordinario como el oír el mensaje de la palabra de Dios y recibirlo voluntariamente en el corazón, y luego salir de algo tan grande que es la bondad de Dios, o como se dice también, la gracia de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, y yo le pido a ustedes, por favor, que saquen un tiempo para que lean el capítulo 13 completito del libro de los Hechos. Ahí van a encontrar el punto donde Dios le hizo el llamamiento a Bernabé y a Pablo, y se van a detener en este tremendo mensaje que Pablo dio en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y de seguro que vamos a estar confirmados en la verdad presente. Muchas gracias por su tiempo, que Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta una próxima ocasión.